Bien. Bien, anoche estuvimos compartiendo con los hermanos de Martín Fierro su aniversario. Tuvimos un grupo de hermanos allí. Pasamos un hermoso tiempo. También frente a la palabra. Y bueno, hoy tenemos esta oportunidad de poder reunirnos una vez más y poder alrededor del Señor y también preparándonos para el tiempo de la cena, para poder adorar a nuestro Dios con todo lo que nos enseña la palabra, no solamente con los elementos externos, sino también con el corazón inclinado hacia su persona, por el reconocimiento de lo que Él es. Hemos pasado el capítulo 15, el extenso capítulo 15, el más extenso de 1 Corintios. Y es un capítulo netamente doctrinal, con un cierre de un solo versículo, exhortando a la iglesia en ese compromiso de vida que nos trae el mismo Evangelio como obra propia de la resurrección de Cristo y que nos afecta directamente. De manera que Pablo les decía: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nadie que ha puesto su mano en el servicio al Señor para Él, con la motivación correcta, con el corazón correcto y sujeto a la palabra de Dios, nunca ha sido en vano. Ahora, en el capítulo 16 parecería que Pablo cambia radicalmente el tema, por supuesto, y este último capítulo va a dar una serie de consejos, de mandamientos, podríamos decir, o recomendaciones, propias a las que la iglesia a lo largo de la historia también lo ha incorporado. Y no solamente la iglesia de Corinto, sino también muchas otras iglesias hasta el día de hoy. Y de hecho, tristemente, algunas han abusado de este principio que nos toca exponer en esta mañana. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la generosidad, en cuanto a las dádivas. Y claro, Pablo entonces va a exponer este capítulo 16 y estos primeros 4 versículos que vamos a estar mirando en esta mañana. Resulta de una manera directa entonces que el entendimiento que tengamos del Evangelio va a afectar directamente en nuestra manera de dar, en cómo nos vamos a comprometer con la obra de Dios. Ahora Pablo va a estar mencionando acerca de las ofrendas. Posteriormente va a hablar un poquito sobre la obra propia del Señor, sus planes. Y termina con una exhortación final a la fidelidad, a un amor y a la comunión en la iglesia. Y esto es algo precioso porque es a esto propio que Pablo le estaba exhortando, ¿no? A reconstruir ese señorío de Cristo en el cual la iglesia unida y santa debe seguir la dirección de su cabeza, de su fundador, de su autor, que es Cristo Jesús. Ahora entonces, el primer aspecto práctico que Pablo va a tratar es el tema de la ofrenda, de manera específica. Y vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quien hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que podemos abrir tu palabra.
Y en esta mañana queremos tener un entendimiento correcto respecto a la ofrenda, Señor. En nuestros días hay tantos que han abusado de este mandamiento, de esta recomendación. Y por eso queremos pedirte que nos des el entendimiento de tu palabra para poder ajustarnos y alinearnos a ella. Te pido, Señor, también que des luz y entendimiento a cada uno de mis hermanos, que me des el denuedo para predicarlo y que tú, Señor, seas glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. La generosidad organizada y responsable es una respuesta natural al Evangelio y un testimonio de la unidad de la Iglesia. La generosidad es sumamente importante y forma parte, de hecho, de la vida de la Iglesia. Y Pablo nos va a enseñar varios principios respecto a la generosidad, porque no solamente tiene que ver con un sentido en cuanto a solo el hecho de poder dar dinero, sino también nos va a enseñar en cuanto a la administración de esto. ¿Cuál es el fin de esto? Por lo tanto, tengo 3 puntos en este texto. En primer lugar, un mandamiento o una recomendación universal que tiene que ver con la colecta como parte de la vida cristiana. En segundo lugar, un hábito regular y personal. El texto lo va a decir cada semana y según lo que Dios le dé, según lo que haya prosperado. Y en tercer lugar, una administración transparente, la integridad y cuidado en el uso de los recursos. Eso es lo que tengo como bosquejo, lo que puedo observar en el texto y quiero presentarlo entonces en esta mañana. Por lo tanto, el apóstol va a decir en el versículo 1 del capítulo 16, en cuanto a las ofrendas para los santos. Recordemos esta situación en la que sucedía en el contexto. La iglesia de Jerusalén estaba en una situación, en una escasez. Evidentemente ellos ya sabían respecto de esto y ya había un pedido, una exhortación a que las iglesias contribuyan con aquellas congregaciones en las que estaban pasando verdadera necesidad. Recordemos que en esa época no eran muchas las iglesias existentes, porque esto recién había comenzado. Esto no llegaba ni a 100 años de historia todavía. Eran los primeros años, los primeros pasos de la vida de la iglesia. Por lo tanto, las iglesias se conocían una a las otras en dónde estaban y qué predicaban. De hecho, por eso se trata en el libro de los Hechos también el concilio respecto a los gentiles y qué ordenarle, qué mandarle y de qué restringirles y de qué darles libertad. Entonces, en este contexto, en la ciudad de Jerusalén había gran pobreza. Había una situación que estaba sucediendo en la que es probable que haya habido una superpoblación en Jerusalén, pero a su vez también que haya habido recursos limitados por parte de los hermanos, que por consecuencia del Evangelio, algunos habían perdido sus trabajos o habían perdido sus bienes y posesiones. La persecución ya se había levantado. De hecho, Pablo fue uno de los agentes principales e iniciadores e incitadores a la persecución de la iglesia. Y la conversión de Pablo no hizo que la persecución mengüe, sino que continuara. Y evidentemente la iglesia estaba siendo perseguida también. Quizás
no en el extremo, pero sí en este sentido social en cuanto a la parte laboral. Muchos habían sido expulsados de sus hogares, habían sido despojados de sus posesiones o se les negaba el trabajo. Entonces los dejaban en un estado de vulnerabilidad extrema a estas personas, a estos creyentes. Entonces la comunidad cristiana, tanto de Jerusalén, ellos, por supuesto, como iglesia empezaron a repartir lo que podían compartir y poseer. Eso vemos también en el libro de los Hechos, cómo en la generosidad de cada uno de ellos, cómo daban, y decía que cada uno no tenía las cosas para sí mismo, sino que tenían todas las cosas en común. Nos habla de esa unidad que había en medio de la iglesia, pero a su vez también los recursos, por supuesto, se van gastando y si no hay nuevos trabajos, los recursos se agotan. Si no hay nuevos ingresos. Entonces era necesario acudir a las otras congregaciones, a los demás hermanos, para que conforme a lo que el Señor moviera sus corazones, pudieran colaborar con el testimonio que estaba en Jerusalén, que de hecho era, podríamos decir, el puntapié o la iglesia central o la iglesia principal, porque de ahí el Señor había utilizado para expandir el Evangelio, y que todas las demás iglesias, por lo tanto, fueron consecuentes de esta iglesia en Jerusalén. De una u otra manera le debían la vida espiritual y el testimonio del Evangelio que había llegado a sus vidas porque el Señor los había utilizado a ellos como parte de esta obra. Entonces Pablo recomienda y exhorta a la iglesia a poder ser parte de esta dádiva, ser parte de la obra de Dios a través de la ofrenda. Y es interesante porque en el texto lo dice bien claro en cuanto a la ofrenda para los santos. La ofrenda tiene este destino objetivo, que si bien es el dador lo da para el Señor, tiene el propósito de poder suplir necesidades de los santos. El Señor había dicho: haceos tesoros en los cielos, donde justamente no se corrompe, el hollín no pudre, no entra la polilla, y donde justamente los ladrones no minan ni hurtan. ¿Y de qué manera se va a poder hacer tesoros en los cielos? Era la pregunta. Bueno, esta es una forma, que es a través de las dádivas a la obra del Señor, que es para los santos. Pablo, en este propósito de la ofrenda, va a mostrar también que hay una unidad de criterio en relación a todas las demás congregaciones en el asunto del dar. Y fíjense que lo dice: haced vosotros también la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo estuvo en Galacia y ya estuvo dando esta recomendación con este mismo principio, y de hecho él, podríamos decir, estaba gozoso de la generosidad de la iglesia de Corinto, porque Corinto, recordemos, al ser una zona portuaria y central dentro de lo que era el imperio greco-romano, tenían mucho capital, había mucho movimiento de dinero ahí. Entonces Pablo de alguna manera entendía, y evidentemente habrá habido un diálogo interno con Pablo en la que ellos se dispusieron a ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidad. Entonces Pablo les dice: de la manera que también le ordené a la iglesia de Galacia, así también háganlo ustedes. Por lo tanto, la ofrenda tenía un propósito espiritual. La mayoría de los creyentes en Jerusalén eran judíos, y la mayoría entonces debía contribuir con esto. Pablo veía esta ofrenda entonces como una
manera de expresar la unidad espiritual de la Iglesia universal. Las diferentes iglesias contribuyendo con un mismo fin. Hoy en día quizás se emplea desde otro lado y principalmente desde las misiones. Hay organizaciones y hay entes reguladores donde reciben ofrendas justamente para la extensión de la palabra y para poder ayudar a los santos a que la palabra pueda seguir siendo extendida. Esa es una manera, pero también a través de las iglesias locales, porque por supuesto cada iglesia local, cada congregación ha de ser un centro, un epicentro de misiones en cuanto a la proclamación de la palabra, y para eso es necesario entonces la contribución de cada uno de los hermanos. A veces el Señor nos dota a la iglesia local con esta posibilidad de todavía tener hombres o mujeres o familias que puedan ser ordenadas y encomendadas hacia otros lugares a plantar otras iglesias, pero quizás sí hay otros hermanos a los cuales sí podemos vincularnos y podemos conocerlos y podemos entonces asociarnos en esta obra y en este servicio para los santos, mostrando así la unidad espiritual. La unidad espiritual que tenemos en el Evangelio. Ahora, Pablo allí dice otra vez: haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Pablo, como apóstol, estaba dando una orden clara y contundente a la iglesia con un propósito claro, definido. Es porque había una situación especial en la cual ellos debían involucrarse. Esta palabra ordenar tiene que ver con el hecho de arreglar completamente o instruir y percibir. Es decir, que él daba una instrucción, él enseñó esto, podríamos decirlo de esta manera, ¿sí? Él estaba enseñándoles que hagan esto, que ellos ofrenden. Y era justamente para el sostenimiento de los santos de la iglesia. Por lo tanto, el primer deber de un cristiano, aunque quizás todavía no sepa qué don tenga, aunque quizás no sepa cómo puede servir al Señor, una de las primeras maneras y formas en las que podemos involucrarnos en el servicio al Señor y para los santos es a través de las ofrendas. Y esto es precioso porque nos permite, más allá de nuestra capacidad de poder, digamos, de cuánto dar, nos permite ser partícipes de la obra de Dios. El Señor Jesucristo había enseñado: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda a la hora de la ofrenda. Porque claro, en el tiempo en el que el Señor estaba allí, los fariseos se jactaban de sus ofrendas. Y ellos decían que diezmaban esto, la menta, diezmaban todo, aún inclusive retenían las ayudas inclusive a sus propios familiares porque decían: no, es corbán, es parte ya reservada para el Señor, decían. El Señor entonces regula esa ambición de querer ser visto de los hombres por la actitud correcta de ser vistos por Dios, de que no sepa ni siquiera tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Por supuesto que esto es una ilustración en cuanto al secreto en la ofrenda. Lo importante de que la ofrenda sea en secreto para poder entonces cuidar el corazón de no tratar de ser visto de los hombres. Cuidar mi propio corazón a la hora de dar para que no haya algún tipo de jactancia, de arrogancia o de presunción a la hora inclusive de querer pretender cosas o exigir cosas.
Por eso la ofrenda es sumamente importante en este sentido, que se dé en este orden. Ahora también Pablo mencionaba, y vuelvo a repetirlo, de que es para los santos. El mismo principio de sembrar y de cosechar lo hemos leído en 2 Corintios y también en Gálatas. El apóstol Pablo también lo menciona, que debemos priorizar y debemos ayudar a la familia de la fe. Por eso dice acá el texto, para los santos, la ofrenda que es para los santos. Ahora, el segundo punto que tengo para esta mañana, que nos va a decir en el versículo 2, que es el hábito regular y personal. ¿Sí? Un hábito regular y personal. Cada primer día de la semana, dice el texto, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, de este texto han surgido muchas interpretaciones en relación a... Se tomaba esta frase cada primer día de la semana simplemente para aplicar a todas las cosas, inclusive a la cena del Señor, lo cual por supuesto forma parte de la libertad de cada congregación. Nosotros lo hacemos cada primer día de la semana, cada domingo tenemos el privilegio y el gozo de poder participar de los símbolos. Y por eso, es lo que la iglesia, como un dogma interno, resuelve. Hay quienes lo hacen una vez al mes y no está mal. No es pecado ni tampoco son menos santos. Pero es importante destacar que Pablo acá está ordenando y está corrigiendo en este aspecto en cuanto a la ofrenda. De eso es lo que está hablando. Y entonces cada primer día de la semana que se reunían, en este caso Pablo va a ordenar este primer día de la semana para que ellos pongan aparte algo y para que ellos ofrenden. Por supuesto que en este contexto la situación era particular. Lo que se recaudaba en la semana, entonces, de acuerdo a eso, en sus trabajos, ellos podían seleccionar, podían apartar para poder darlo al Señor, para poder recogerlo y tenerlo para que cuando Pablo llegue, como bien lo dice el texto ahí, no se tengan que recoger entonces ofrenda. Entonces, cada primer día de la semana, este es el hábito de poder ofrendar. Hay quienes no tienen hábito de ofrendar. Y es importante sembrar el hábito de ofrendar. Dios no es deudor de nadie. De hecho, todo lo que poseemos, el 100% de lo que poseemos, es de Dios. El 100% de lo que tenemos proviene de su mano generosa para con nosotros. Y entonces, de lo que el Señor nos otorga en gracia, es que nosotros tenemos que administrar para poder ofrendar y para poder suplir nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos a veces recordar esta pregunta o traerla a nuestra memoria de si glorifico a Dios con el uso y la disposición del dinero y de las posesiones que tengo. Si estoy glorificando al Señor con esto. De lo que el Señor me da, ¿estoy ofrendando en abundancia o estoy ofrendándolo para callar la conciencia, podríamos decir? Lo justo y necesario. Recordemos a la viuda pobre que los discípulos veían, estaban ahí enfrente al arca de las ofrendas, y un hombre rico, claro, dio mucha, generosamente, una gran cantidad, pero se acerca una viuda pobre y solamente da 2 blancas, que eran las monedas más pequeñas que existían, como decir 2 monedas de 5 centavos, que prácticamente no le servía ni para comprar nada, como hoy en día, ¿no?
Y entonces el Señor dice, ¿vieron a esa viuda? Ella ofrendó más que todos los demás, todos los otros. ¿Cómo, Señor? Claro, porque todos los demás habían ofrendado lo que les sobraba. Y ahí está el aspecto, ¿no? Pero sin embargo, ella dio todo su sustento. Nosotros entendemos, por lo que nos dice la palabra, por lo que podemos observar también en la enseñanza del Señor Jesús, que esta viuda pobre, al ofrendar todo su sustento, estaba manifestando su confianza en el Dios de las viudas y de los pobres. Y que este Dios, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, iba a suplir su necesidad. Ahora, es el mismo Dios que nosotros también hemos creído. Es el mismo Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Y si Él entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice en Romanos capítulo 8. A veces el afán que el marketing nos crea hace que nosotros malgastemos lo que Dios nos provee y descuidemos la obra de Dios. Entonces, Pablo acá va a ordenar esto para enseñarles a ellos, a la iglesia de Corinto, de que cada primer día de la semana, y que de hecho durante toda la semana vayan pensando cuánto van a poder ofrendar, cuánto van a poder dar, van a ser parte de la obra de Dios, van a ser parte de la extensión de Dios, del reino de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque van a contribuir con otros hermanos que están quizás en profundas necesidades y que necesitan ese apoyo. Ahora entonces, cada primer día de la semana, esto nos muestra entonces la generosidad con la cual, la regularidad con la cual hay que dar. Y Pablo lo dice. Hay quienes, de acuerdo a sus ingresos, porque este era el principio, ¿no? De acuerdo a sus ingresos, si ingresa el dinero una vez al mes al hogar, entonces hay quienes pretenden guardar un solo día en el mes en el cual guardan y dan ese monto a la ofrenda, para la ofrenda. Hay quienes de ese monto que reciben en el mes lo separan en 4 y entonces cada fin de semana lo otorgan, lo van ofrendando, lo van dando. Es decir, eso en esta recomendación, Pablo justamente está hablando de esta contextualización de cómo ellos obtenían el dinero, y a su vez nosotros podemos aplicarlo a nuestro contexto. Hay quienes reciben su dinero cada 15 días, sus salarios, entonces cada 15 días quizás pueden ofrendar. Pero lo importante que el texto sobresale es el hecho de tener el hábito regular. Y el hábito de poder hacerlo personalmente. Y dice el texto, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, la periodicidad que es semanal, como sugiere el apóstol Pablo, a su vez también nos va a dar este hecho de poder ser partícipes, para que entonces cuando Él llegue no se recojan entonces ofrendas. Y hay otra palabra que es interesante porque dice, según haya prosperado, según haya prosperado.
Esa es la proporción con la cual hay que dar. Hay quienes han enseñado la obligatoriedad del diezmo. Bueno, en el Nuevo Testamento no se enseña a la iglesia estrictamente el diezmar. Este es el principio que regula en la iglesia, según haya prosperado. El texto de 2 Corintios capítulo 8 dice, según lo propuso en su corazón, que lo dé con alegría. Ahora, en cuanto a qué prosperé, bueno, en todos los sentidos en cuanto hayas prosperado. Porque si prosperaste espiritualmente vas a querer dar generosamente. Y si prosperaste económicamente y espiritualmente, esa generosidad aumenta. Pero si prosperaste económicamente y no prosperaste espiritualmente, tu generosidad puede disminuir porque puede haber un problema en el corazón. O si pensás que tenés que dar el diezmo de una manera obligada, entonces no lo vas a dar con alegría. Es cierto que Abraham, cuando luego de la victoria contra los reyes, del botín, él toma el diezmo y lo da a Melquisedec. Jacob también ofrece un diezmo al Señor antes de la ley. Y por supuesto que uno podría pensar, y sí, es lo mínimo que podría darle al Señor. Dentro de la ley judía, de la ley mosaica, no solamente era el diezmo, sino que inclusive había que diezmar el diezmo, y a fin de cuentas hacía aproximadamente un 23%, porque dentro de todas estas cosas estaban las implicaciones legales, jurídicas, en la cual el pueblo, podríamos decir, los levitas eran sustentados de esta manera. Entonces, estas no eran ofrendas voluntarias, estas eran ofrendas obligatorias que tenía el pueblo de Israel. Y aparte también había fiestas en las cuales ellos daban ofrendas para ayudar a los pobres. Y esto formaba parte de ese contexto en el pueblo de Israel. Pero en la iglesia no tenemos tal organización en el aspecto jerárquico, pero sí es importante el hecho de poder entender, como sí también lo explica Timoteo, Pablo a Timoteo, en cuanto a la ofrenda, justamente para el sustento, ya sea de las viudas, de los pobres o inclusive pastoral. Es algo que la iglesia lo ve como un servicio que le da honor. Entonces, ahora hay otro principio en cuanto a las ofrendas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y acá es lo que Pablo aplica, que es el dar generosamente, la generosidad de corazón. En Proverbios capítulo 3, lo hemos mirado en su momento, en la reunión de hombres, calculo que en la reunión de damas también. Y dice en el versículo 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de esa generosidad de corazón, de poder dar, de poder honrar al Señor con lo que uno posee. Ahora quiero avanzar porque hay un aspecto más en cuanto a esta generosidad de corazón. Pablo lo dice en 2 Corintios 9, 7, que lo hemos leído a modo devocional. El versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Esto es algo precioso porque en primer lugar hay una promesa por parte de Dios de la siembra y la cosecha. Y esto no es hacer negocio, porque el texto lo dice. De como propuso en su corazón, no con tristeza. Esta es la primera condición negativa, no con tristeza. Segundo, ni por necesidad. Bueno, Señor, estoy en muchas necesidades, así que te voy a dar más para que me des más. No hagas negocio, da generosamente al Señor en una siembra eterna, haciendo tesoros en los cielos. Y por supuesto que si el Señor quiere y si el Señor permite, te puede recompensar ahora. Y si el Señor no quiere y quiere recompensarte en la gloria, también lo puede hacer. Pero por eso dice, no por necesidad. Es decir, no hay que especular con Dios en cuanto a la ofrenda. No entremos en ese juego, ni tampoco inclusive desde la enseñanza. No podemos extorsionar al pueblo de Dios a que ofrenda, a que dé, a que siembre, como llaman otros, porque Dios le va a recompensar y le va a dar el doble, el triple, etc. Por supuesto que si estás dando a Dios, entonces Dios será el responsable de poder sostenerte. Y de esto también podríamos dar algunas experiencias, inclusive a nivel histórico. Jorge Müller, aquel hombre que fue llamado por el Señor a cuidar de los niños huérfanos tras la guerra mundial y donde habían quedado muchos niños huérfanos en Inglaterra. Él empieza a cuidar y empieza con unos pocos niños, pero cada vez eran más. Y los recursos humanos se agotaban y él empezó a dedicarse a tiempo completo, pero él decidió una cosa. Él decidió no pedir nada a nadie de las personas humanas, sino únicamente presentar su necesidad a Dios en oración y esperar de Dios su respuesta. Y Dios obró y recompensó a ese hombre que obró por fe. Y no solamente ha tenido un centro o un orfanato, sino fueron 5 edificios. Ahora no recuerdo la cantidad de niños, pero eran miles de niños huérfanos que habían sido resguardados y sustentados por el poder de Dios en respuesta a la oración de un hombre, pero gracias a la contribución, a la respuesta de las iglesias y de los creyentes que, movidos por el Señor, contribuían a esta obra. También contaba una vez una persona una experiencia que, aún en los momentos difíciles, había hecho una vez una promesa del diezmo al Señor y hubo un momento de mucha crisis. Y se propuso mantenerse fiel al Señor a pesar de la crisis que estaban pasando como familia. Y daba el testimonio de esta persona que inclusive cuando tuvieron menos y fueron momentos más críticos, ellos procuraron ser lo más fieles al Señor y que el Señor permaneció fieles con ellos porque nunca les había faltado absolutamente nada. Por mencionar algunas anécdotas o historias de algunas personas, pero sí podemos dar testimonio de que Dios es fiel. Dios es fiel a aquellos que se comprometen con Él y con su causa, con su palabra, con su reino, y en este caso, ofrendando. El apóstol Pablo decía entonces, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El hecho probablemente es que ellos recaudaban cada primer día de la semana y lo guardaban dentro de la congregación, para que entonces haya también un cuidado especial, y así de esta manera, cuando Pablo y sus ayudantes llegaran, se
no era necesario recoger las ofrendas, sino que ya iban a estar recaudadas para entonces poder enviárselas a los hermanos a la iglesia de Jerusalén. Ahora, en tercer lugar, por último, Pablo llama y enseña aquí a tener una administración transparente, a manejar el dinero con integridad, a tener el cuidado necesario del uso y de los recursos que Dios pone a disposición de la iglesia. Es decir, las personas ofrendan y la iglesia, las personas que están administrando, son responsables de hacerlo con integridad y de administrarlo de una manera correcta. Nos dice en el versículo 3 y 4: y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces Pablo acá designa a miembros o personas que eran respetadas y que tenían buen testimonio en cuanto a su honestidad. Y en respecto a esto, entonces Pablo las iba a enviar para que por carta se les otorgue esto, porque seguramente la suma no habrá sido poco. Pablo quería entonces que la iglesia sea partícipe en abundancia. Pero quería también de que este dinero que entraba o ingresaba a la iglesia pudiese llegar de manera correcta y fiel. Para eso es importante entonces para la administración que haya hombres calificados para poder hacer esta tarea. Y la calificación tiene que ver con la integridad. Esto es algo tan precioso, porque qué lindo es cuando en la iglesia esto se ve y esto se puede observar, cuando hay transparencia. Entonces, esto inclusive anima a los hermanos a poder seguir contribuyendo, a poder seguir dando, porque los fondos no se van a puntos X y desaparecen, no, sino que se usan en el propósito de la obra de Dios, de la extensión de Dios, del reino de Dios, y se están utilizando de manera correcta. Por eso también Pablo acá va a mostrar de que en esta integridad no iba a enviar a una sola persona, sino que iban a ser varios, y aún inclusive él mismo se compromete. Él mismo se compromete en ser parte, si era necesario, de ir juntos. Porque la integridad, aún en cuanto al asunto del dinero, es fundamental para la iglesia, porque de hecho, esto es lo que forma el testimonio público. Si hay algo que tristemente ha deteriorado el testimonio de la iglesia evangélica a nivel general, en todos lados, tristemente es por la extorsión y la malversación de fondos que pastores, pseudos pastores fraudulentos y corruptos han hecho. Y de esa manera entonces terminan extorsionando a personas para que ofrenden, den. Ellos se enriquecen, los otros se empobrecen. Ellos viven como reyes, los otros viven como mendigos, con la promesa de que ellos tienen que sembrar para que les vaya mejor. Y si no les va bien es porque no dieron con fe. Pablo se compromete entonces no solamente en cuanto a las personas que iban a llevar, sino también él mismo a poder ir si era necesario. Ahora, precioso es todo esto porque nos enseña y nos muestra el corazón dadivoso de Dios. Y con esto quiero cerrar con el Evangelio. Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 8.
Nos dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol parece que utiliza acá una paradoja en estas terminologías de palabras que emplea. Lo pone al Señor de gloria, lleno de gracia, siendo rico, que de repente deja sus riquezas, deja su gloria para hacerse pobre. Claro, porque Él deja el trono de gloria, deja el lugar de la íntima comunión con el Padre y su eterna habitación en el seno del Padre, para venir a hacerse hombre, a hacerse pobre, a hacerse igual que nosotros, a tomar una naturaleza humana. Y de hecho, en su nacimiento fue el lugar más desprestigiado de todo el universo, en un pesebre. El Señor de gloria desciende y nace en el lugar más humilde, en un pesebre. Y dice el texto acá, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, porque mediante esa obra en la que Él se despojó de todas estas cosas y se viene a ser hombre, Él entrega su vida como una ofrenda. Él puso su vida en un sacrificio a Dios para poder redimirnos a nosotros. Y para que nosotros entonces, mediante su ofrenda, fuésemos enriquecidos. Él es el Rey de Gloria que se despojó, se hizo hombre y muere por nuestros pecados. Pero resucitó para llevarnos a la gloria, para darnos una herencia, para enriquecernos de una manera tan bendita de la cual quizás no somos todavía conscientes, ni pudiéramos imaginarlo. De manera que Pablo exhorta a través de este ejemplo de la persona del Señor Jesucristo, a través de la iglesia de Macedonia, que ellos primeramente se habían dado al Señor para luego darse a nosotros mediante el servicio de los santos por la ofrenda. Ahora exhorta a la iglesia de Corinto a que ellos también se entreguen al Señor y ofrenden para la obra del Señor. Y así también nos exhorta a nosotros a que podamos ser partícipes de esta dádiva. Porque esto simplemente es seguir el ejemplo de Cristo. Si somos discípulos del Señor, esta es algo, forma parte de su discipulado, el dar. Él dio. Dios dio a su Hijo. El Hijo da su vida para que nosotros tengamos vida. Y ahora, quizás de manera más práctica también y más objetiva, ¿cómo mostrar el verdadero amor de Dios en medio nuestro? Cuando hay algún hermano en necesidad, no solamente oremos, procuremos ser parte de la obra de Dios en el cuidado de ese hermano. Quizás no va a ser mucho lo que tengas, o quizás sí puede ser generoso. Cada uno como proponga en su corazón. Y pueda entonces bendecir quizás a ese hermano o a esa familia que están pasando necesidad a través de esa ofrenda. Lo hemos enseñado y lo volvemos a repetir, porque nunca está de más. Una manera de hacerlo silenciosamente es en las ofrendas que tenemos aquí, en la que ponemos en la bolsa, en la que uno puede señalar con un papel el nombre o el apellido de la familia o de la persona a la cual está destinado esa ofrenda. O si uno tiene el propósito, pone en el corazón, inclina el corazón de uno para poder
ofrendar para algo específico. No sé, voy a dar un ejemplo, ministerio de niños. Bueno, puedo entonces poner ese dinero con ese propósito. Por supuesto, de la administración de la iglesia se destina un cierto dinero mensualmente a cada uno de los ministerios. Entonces, es la manera práctica de poder, sensibles al Señor, poder ser partícipes también de la ofrenda de esta manera. Que el Señor nos ayude no solamente a entender, sino también a aplicar. Es cierto que estamos en tiempos de escasez, de prueba, no son tiempos fáciles, pero tenemos que recordar que la ofrenda, poder ofrendar, poder ser parte de este ministerio, es un privilegio. Y si pensás, es el primer ministerio que quizás el Señor te dio, y que en cualquier circunstancia o situación en la cual estás, puedes ser parte, a través del ministerio de las ofrendas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por enseñarnos tan claramente el propósito de la ofrenda, el cómo hacerlo, la regularidad. Gracias, Señor, por enseñarnos también tu fidelidad y aún tu mismo ejemplo. Tú, oh Padre, entregando al Hijo y el Hijo entregándose en una cruenta cruz para poder enriquecernos y hacernos tuyos y ser herederos de tesoros en los cielos. Gracias, Señor, por bendecirnos día a día, porque no nos hace faltar para nuestras necesidades diarias. Gracias también por cada hermano, cada familia a la cual también tú suples. Pero también gracias por cada hermano y cada familia que de su generosidad, de amor a ti, por amor a ti, ellos dan para la extensión de tu palabra, la extensión de tu reino, dan para los santos. Por eso te pedimos que hagas prosperar tu obra, que tu palabra siga corriendo aún más allá de lo que nosotros podemos ver. Oh Señor, te pedimos estas cosas y que engrandezcas tu nombre mediante nuestra obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.